Hola amigos, digamos que sean maestros y quisieran realizar una prueba para elegir un estudiante al azar, ¿cómo lo harían de una manera genial? Pues usarían la ayuda de una rueda giratoria. Hacen clic en este botón y la rueda gira. Y luego hacen clic por aquí y esto hará que se detenga, ¿no? El número elegido es el 1. Así que le hacen la pregunta a Juan. Y de esta manera podrán elegir al azar cualquiera de estos nombres. Hay varias formas en las que podrían usar esta animación en una clase, así que ahora veamos cómo es que se crea esta hermosa animación desde cero. Y también te mostraré algunos simples trucos con los que puedes ahorrar tiempo al crear esta animación. Así que comencemos. Y el primer paso para poder lograr esta animación es crear la rueda. Así que vayamos a una nueva diapositiva. Nos vamos a la pestaña Insertar y aquí insertamos un gráfico. Esta vez voy a usar un simple gráfico circular. El gráfico circular es perfecto para esto. Así que aceptamos. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Ahora necesitamos completar estos números para poder crear la cantidad de divisiones que queremos, ya que en nuestro caso solo necesitamos 12. Déjame hacer clic y arrastro esto para que podamos extenderlo. Ahora voy a reemplazar todo esto con el número 1. Así que déjame escribirle el número 1. Ahora voy a mover el cursor a la parte inferior derecha de la celda. Sostengo el clic y arrastro hasta la fila número 13. ¿Por qué 13 filas? Porque tenemos una fila de encabezado. Entonces, 13 menos 1 es 12. Por lo tanto, tenemos 12 casillas. El siguiente paso es tener las etiquetas. Y si usamos estos números como etiquetas, solo se mostrará el número 1 en todas estas divisiones. Y no es lo que queremos. Queremos que se muestren números del 1 al 12. Así que miren, creamos una nueva columna y le ponemos etiquetas. Y luego aquí escribimos el 1. Ahora muevo el cursor hacia la parte inferior derecha de la celda. Pero esta vez mantengo control, clic sostenido y arrastro. Y podrán ver que la serie se rellenó. Y nos aparece del 1 al 12. Muy bien. Ahora puedo cerrar esta ventana. Y aquí tendrán un hermoso gráfico. Déjenme eliminar estos dos elementos innecesarios. No queremos el título. Así que lo selecciono y lo quito. No queremos las leyendas. Así que selecciono y también se van. Queremos que se muestren las etiquetas de datos, así que déjenme hacer clic derecho sobre el gráfico, después en agregar etiqueta de datos, y ahora pueden ver que la etiqueta que se muestra es solo unos. Pero en lugar de esto necesitamos tener los números que hemos escrito como etiquetas. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Vean, hacemos clic en cualquiera de estos números, se seleccionan todos, clic derecho, después en formato de etiqueta de datos. Y ahora pueden ver que por defecto la opción seleccionada es valor. Y es lo que me muestra aquí. Ahora deshabilito la opción. Y ahora voy a indicarle al Excel, que como ven ahorita está en PowerPoint, que me muestre el valor de las ventas. Así que habilito esta opción llamada valor de las celdas. Y luego esto te mostrará de dónde exactamente necesitas elegir esos datos. Así que fíjense, hago clic en esto, voy a dar un clic y arrastro para tener todos estos 12 números seleccionados. ¿Ok? Vuelvo a hacer clic en este icono, acepto y ahora se han cambiado. Pueden ver cómo se muestran las etiquetas del 1 al 12. Perfecto. Ya no necesito esta ventana, así que la cierro. Y ahora mientras esto está seleccionado, voy a aumentar el tamaño de la fuente. Pero primero le cambiaré el estilo.
Así que voy aquí y elijo TW Send MT Condense Extra Bold, que es una fuente más gruesa. Y como dije, también aumentaré el tamaño de la fuente. Así que ahora, para que el texto se vea más claramente, podemos cambiar el color a la fuente. Y este simple cambio ya le da un toque diferente. Ahora tenemos un gráfico circular con 12 divisiones. Muy bien. Ahora voy a cortar esto, dando clic derecho y usaré la opción de cortar. Luego doy clic derecho en la diapositiva y dentro de las opciones de pegado le digo imagen, que sería la segunda opción. Ahora aquí tenemos una imagen disponible. Algo importante por hacer es recortar esta imagen en forma circular. Así que déjame seleccionar esto. Luego vamos a formato de imagen. Vayan a recortar. Después en recortar a la forma. Formas básicas. Y seleccionan elipse. De nuevo a recortar. Relación de aspecto. Y elijan 1 a 1. Ahora pueden ver que tenemos un círculo perfecto para nosotros. Fíjense, ahora mantengo presionado Ctrl Shift, doy un clic y arrastro desde la esquina, buscando que se ajuste al área del gráfico circular. Y ahora tenemos un círculo perfecto disponible, ¿ok? Finalmente doy un clic afuera y estos son pasos importantes que debes hacer. Recuerden, primero cortar el gráfico, lo pegan como una imagen, luego lo recortan en forma circular y ya con eso tendrán esta imagen de la manera correcta. Voy a aplicar la animación de giro. Déjame seleccionar la imagen, pestaña animaciones y en la sección de énfasis está la animación de girar. Ahora pueden ver que nuestra imagen ya gira. Luego vamos al panel de animación para que puedan ver lo que vamos a hacer aquí. Vamos a reducir la duración para evitar que gire lentamente. Así que reduzcamos la duración a 0,5 segundos para que así funcione perfectamente. Ahora esto nos serviría si la rueda solo gira una vez, ya que esta debe de seguir girando hasta el siguiente clic. Así que vayamos al menú desplegable de este evento de animación, vayamos a las opciones de efecto, intervalos, le decimos que debe repetirse hasta el siguiente clic y aceptamos. Ahora la animación solo continuará hasta que se vuelva a hacer clic. Ahora viene la parte esencial, en la que buscaremos tener el control para decidir cuándo se debe girar la rueda y cuándo se debe de detener. Para eso vamos a insertar un botón que nos ayudará a realizar dicha operación. Vamos a crear el botón usando una forma circular simple. Así que vayamos a la galería de formas, elijamos la herramienta elipse, mantienen presionado Shift y a la vez dibujan el círculo. Y una vez lo tenemos, lo movemos a su nueva posición, justo en el centro. Le cambio el color de relleno a la forma, a color negro. Vamos a contorno de forma y le digo sin contorno. El paso siguiente sería insertar el símbolo que dice reproducir y pausa, para que el usuario sepa qué hace este botón. Fíjense, le doy doble clic sobre él y ahora tenemos la opción de ingresar el texto, que en este caso serían símbolos. Así que vayamos a insertar, nos vamos a símbolos y aquí en Wedding es la fuente, podremos encontrar los botones reproducir y pausa. Así que miren, selecciono esto y después en insertar selecciono el otro símbolo que representa pausa y también lo inserto. Cierro esto y ya tenemos los símbolos disponibles. Y para que se vean más grandes, siempre podemos aumentar el tamaño de la fuente.
para que estos símbolos se vean más claramente. Ahora sí, ya tenemos los botones en su lugar. El siguiente paso es crear el indicador que nos permitirá seleccionar el número. Así que vuelvo a la galería de formas, me voy a la sección flechas de bloque y voy a elegir esta opción llamada flecha pentágono. Déjenme dibujar el pentágono. Luego hago clic en el punto amarillo y arrastro para que podamos hacer este indicador un poco más fino. Termino ajustando el tamaño para que nos quede así, ¿ok? Faltaría colocarlo en su lugar, que sería por aquí, para que una parte del indicador nos quede justo en la rueda. Estaría bien cambiarle el color a rojo. Y si quieren, pueden ir a efectos de forma, luego en preestablecidos, y aquí agregan un ajuste preestablecido, para que se vea más agradable, ¿no? Ahora volvamos a la parte de la animación y nos aseguramos de que el giro continúe solo al hacer clic en este botón. Y para hacer esto necesitamos identificar esta forma entre todas las demás que hay en la diapositiva. Y esto lo hacemos con un simple truco. Miren, seleccionemos esta herramienta, vayamos a inicio, por acá está seleccionar, despliego y un clic en panel de selección. Le establecemos un nombre para que en lugar de llamarse Elixir 5, vamos a ponerle reproducir, pausar. Presiono enter y ahora esta elipse tiene un nombre llamativo. Ahora selecciono este evento de animación, hago clic en el menú desplegable, vamos a las opciones de efectos, pestaña intervalos, y como necesitamos que continúe girando con el disparador, habilito desencadenadores y le decimos que inicie el efecto al hacer clic. Ahora cuando den clic en el menú desplegable, verán que aquí está la opción que es reproducir, pausar, que es el nombre del círculo que acabamos de ingresar. Así que selecciono esto y aceptamos. Ahora el giro comenzará solo a hacer clic en este botón. Para continuar necesitamos una forma para detener el giro al hacer clic con el mismo botón. Para eso voy a agregar otra animación, así que seleccionemos la rueda nuevamente, vayamos a animaciones, agregar animación y esta vez vamos a agregar la animación aparecer. Esta animación aparecer nuevamente se activará al hacer clic en este botón. Así que permítame desplegar el menú de opciones de efectos, intervalos, desencadenadores, que inicie el efecto al hacer clic con el mismo botón, reproducir, pausar y aceptamos. Ahora cuando vaya a la presentación de la diapositiva, puedo hacer clic aquí y pueden ver que el giro funciona correctamente. Y luego puedo decidir el momento en que quiero detenerme. Así que hago clic nuevamente y se detiene, ¿no? Cayó en el número 10. Y aquí podría escribir cualquier cosa que represente los números del 1 al 12. Aquí tengo los nombres de la diapositiva anterior y puedo seguir girando la rueda durante todo el tiempo que yo quiera. Y lo mejor es que me da los números aleatoriamente y con un atractivo visual muy bueno. Esto es todo por hoy, amigos, gracias por mirar el tutorial, suscríbete a este canal en caso de que no estés suscrito, te veré en el próximo video, espero que tengas un excelente día.